Hola a todos, bienvenidos al módulo de Administración de Base de Datos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Estamos cursando el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Mi nombre es Edwin Oroña Jácome. Mi nombre es Ana Karina Roba Toral. En este video les explicaremos las principales funciones del administrador de base de datos. Funciones del administrador de base de datos. El DBA es responsable de administrar la estructura de base de datos, administrar las actividades de base de datos, administrar el sistema manejador de base de datos, establecer el diccionario de datos, asegurar la confiabilidad de la base de datos y confirmar la seguridad de la base de datos. Administrar la estructura de la base de datos. El DBA debe participar en el diseño inicial, diseño general, puesta en marcha, control y administración de requerimientos de la base de datos, incluyendo los DBMS o sistemas de administración de base de datos. El DBA participa en el desarrollo de procedimientos y control de calidad e integridad de la base de datos. Al terminar el diseño de la base de datos, se le pone en práctica la creación de los datos utilizando el sistema de administración de base de datos. Es tarea del administrador de base de datos definir el esquema conceptual. Este proceso se denomina diseño lógico de base de datos. En este proceso, el administrador de base de datos debe identificar las entidades que interesan a la empresa y la información que debe registrar acerca de esas entidades. Definir el esquema interno. A este proceso suele llamársele diseño físico de la base de datos. El administrador de base de datos debe decidir también cómo representará la información en la base de datos almacenada. Una vez hecho esto, el administrador de base de datos deberá crear la definición de estructura de almacenamiento correspondiente valiéndose del DDL interno o diseño lógico de base de datos. Modificación de esquemas. Una administración eficaz de la base de datos debe incluir procedimientos y políticas mediante las cuales los usuarios puedan registrar sus necesidades de modificación y así la comunidad podrá analizar y discutir los impactos de dichas modificaciones, determinándose entonces la puesta o no en práctica de tales alteraciones. Las solicitudes de modificación son inevitables una vez que el sistema ha entrado en operación, ya que pueden aparecer solicitudes de nuevos requerimientos. Después de un cambio en la base de datos, es más vulnerable a fallas. Documentación. Una razón para documentar consiste en la necesidad de mantener organizados los datos históricos. Es de suma importancia saber qué modificaciones han sido efectuadas, cómo fueron realizadas y cuándo fueron establecidas. La tarea de documentación es cada vez más ligera y precisa cuando se utilizan sistemas de administración de base de datos que integran herramientas CASE para las tareas de diseño, mantenimiento y documentación. Estas mismas herramientas CASE proporcionan en la mayoría de los casos la facilidad de generar y mantener en forma automática el diccionario de datos. Administrar la actividad de los datos. El administrador de base de datos protege los datos, proporciona estándares, guías de acción, procedimientos de control y documentación para que los usuarios trabajen en forma conjunta al procesar los datos en la base de datos. Puesto que el administrador de base de datos no es un usuario del sistema, no administra valores de datos ni los procesa. Entre las alternativas más utilizadas por el administrador de base de datos para proteger los datos se encuentra restringir el acceso a los procedimientos para ciertos usuarios, restringir el acceso de datos para ciertos usuarios, procedimientos y datos, y evitar la coincidencia de horario entre los usuarios que comparten la base de datos. El administrador de base de datos debe vincularse con los usuarios, encargarse de la comunicación con los usuarios, garantizar la disponibilidad de los datos que requieren, ayudar en la localización y resolución de problemas y otros servicios profesionales similares relacionados con el sistema. El administrador de base de datos debe anticipar fallas y definir procedimientos estándares de operación
Los usuarios deben saber qué hacer cuando el sistema esté caído y qué es lo primero que debe realizar cuando el sistema esté puesto en marcha nuevamente. El personal de operación debe saber cómo iniciar el proceso de recuperación de la base de datos, qué copias de seguridad debe utilizar, cómo programar la ejecución del tiempo perdido y de las tareas pendientes. Definir procedimientos de respaldo y recuperación. El administrador de base de datos debe definir y poner en práctica un plan de recuperación adecuado que incluya, por ejemplo, una descarga o vaciado periódico de la base de datos en un medio de almacenamiento de respaldo y procedimiento para cargar otra vez la base de datos a partir del vaciado más reciente cuando sea necesario. Administrar el sistema manejador de base de datos. El administrador de base de datos debe administrar el sistema manejador de base de datos, compilar y analizar estadísticas relativas al rendimiento del sistema e identificar áreas potenciales del problema. El administrador de base de datos requiere investigar todas las quejas sobre el tiempo de respuesta del sistema, la precisión de los datos y la facilidad de uso. Si se requieren cambios, el administrador de base de datos deberá planearlos y ponerlos en práctica. Vigilar periódicamente las actividades de los usuarios en la base de datos. Establecer el diccionario de datos. Se debe registrar en el diccionario de datos los estándares de la estructura de la base de datos previamente definido, a la que los usuarios pueden acceder a dicha información. Este debe poseer información que indique sus limitantes de seguridad y el tipo de dato que será utilizado. Asegurar la confiabilidad de la base de datos. Se trata de realizar un sistema de base de datos lo suficientemente robusto para que sea capaz de recuperarse frente a errores o usos inadecuados. Se debe utilizar gestores con las herramientas necesarias para la reparación de posibles errores que la base de datos pueda sufrir, por ejemplo, tras un corte inesperado de energía. Confirmar la seguridad de la base de datos. El administrador de bases de datos debe organizar propuestas para realizar ajustes en los accesos de datos compartidos, en caso de haber problemas cuando dos o más usuarios quedan autorizados a acceder a los mismos datos. Uno de los conflictos es la de actualización perdida, es decir, cuando el trabajo de un usuario queda sobrescrito por un segundo usuario. El sistema manejador de bases de datos debe ser capaz de implementar las restricciones aplicables del acceso concurrente, si es indispensable el apego de los estándares, el seguimiento de instructivos, manuales y las reglas establecidas por los diversos procedimientos y procesamientos que se lleva a cabo.